cordial saludo, mi nombre es Edwin Alfonso Vargas, pertenezco al grupo número 2 y en este video voy a hacer la sustentación del proyecto final para el curso Tratamiento Digital de Señales. Presentaremos la sustentación de las 3 unidades vistas en el transcurso del periodo académico y además a esto el desarrollo del proyecto del curso. En la unidad 1 entendemos los conceptos básicos de señales, como lo fueran la señal analógica, que es cualquier variación continua en el tiempo y que puede ser representada con medidas físicas y se expanden mediante ondas senoidales. Estas señales solo pueden ser leídas por dispositivos capaces de interpretar señales analógicas. Una señal digital es una variación discontinua en el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos, ya en información de 0 y 1. Cada bit representa dos amplitudes distintas y son cuadradas. Una señal muestreada consiste en los valores que se toman de una señal cada cierto tiempo. No se considera el tiempo de forma continua, sino unas muestras equiespaciadas, con lo que el resultado es un conjunto finito de valores. Una señal cuantizada es una señal cuyo resultado resulta luego de pasar por el proceso de cuantización, que lo que hace es redondear o truncar las amplitudes de las señales para reducirlas a un conjunto finito de valores. La cuantización solo afecta a las amplitudes de la señal y es posible cuantizar señales analógicas y de tiempo discreto. Las señales cuantizadas en tiempo discreto se conocen como señales digitales, esto según el libro de Ambardar. Ahora, el tratamiento o procesamiento digital de señales es como la ciencia que manipula de manera matemática una señal de información para modificarla o mejorarla en algún sentido. Esto se caracteriza por la representación en el dominio del tiempo discreto, en el dominio de la frecuencia discreta u otro dominio discreto de señales, por medio de una secuencia de números o símbolos y el procesado de las señales. El paso para convertir una señal analógica a señal digital. Entonces, primero se hace un muestreo de la señal, luego se hace la cuantización de la señal, de la misma señal que se fue muestreada, y luego se hace una codificación del resultado de manera binaria o en código binario. Cada bit representa un dato de la señal cuantizada. En la unidad 2 vimos el aspecto relacionados con las transformadas y vimos el sistema lineal invariante en el tiempo. Un sistema lineal invariante en el tiempo es denominado como el sistema LTI y cumple con las propiedades de linealidad e invariancia. La linealidad se basa básicamente en el proceso de superposición, lo cual expone que si la entrada a un sistema puede representarse como una combinación lineal de un conjunto de señales, la salida será la misma combinación de las señales respuestas del sistema a esas señales. Por otro lado, la propiedad invariante en el tiempo implica que la forma de respuesta YT depende solo de la forma de entrada XT y no del tiempo que se aplica en esa señal. Esto de acuerdo al libro de Ambardar, página 72. En la unidad 2 vimos lo que era la transformada Z, que es aquella transformada que convierte una señal real o compleja en el dominio del tiempo discreto en una representación en el dominio de la frecuencia compleja, es decir, que convierte los números en el dominio real o señales en el dominio real en una expresión de dominio complejo. Una convolución discreta es un método para encontrar la respuesta en un estado cero de este sistema relajado lineales invariantes en el tiempo. Una transformada de Fourier es la transformada que permite representar una señal como combinación lineal de exponenciales complejas. Es decir, que puede representar una señal temporal en un dominio de la frecuencia, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.
En la unidad 3 empezamos a ver lo que eran los filtros digitales. Básicamente es un sistema que convierte señales en tiempo discreto, que sirve para hacer filtrado de señales. Lo que hace es aprovechar la tecnología digital para emular sistemas analógicos. Tiene que cumplir ciertos requisitos y entre ellos está el teorema de muestreo. Aquí vemos un ejemplo. Entonces entra la señal analógica, la muestrea el circuito, después pasa a una señal muestrada digitalmente, un filtro digital, la convierte y al final sale una señal analógica filtrada. Vimos que existen varios tipos de filtros. El filtro pasa abajo, que solo permite pasar el paso de frecuencias inferiores a la determinada. Un filtro pasa altas, que es el inverso del pasa abajo, es decir, que permite el paso de frecuencias que se encuentran por encima de una frecuencia determinada. Un filtro pasabandas es el que permite el paso de unas frecuencias determinadas entre dos valores. Y el rechazabandas es el contrario del pasabandas. Esto lo que hace es rechazar todas las bandas que se encuentren dentro de las frecuencias de corte inferior y de corte superior. Vimos también los filtros FIR, que son los filtros de respuesta impulso infinita. Se usan muestras actuales y pasadas para obtener una salida. No usan la muestra de salida anterior para obtener la muestra de salida actual, por eso también son llamados filtros no recursivos. Se llama filtro de respuesta impulsiva infinita debido a que cada una serie finita de datos diferentes de cero produce una serie finita de datos de salida diferentes de cero. El otro filtro que vimos es los filtros tipo IR, que son los filtros de respuesta impulso infinita. Es aquel que tiene una respuesta infinita al impulso y que se caracteriza por tener una retroalimentación de la señal de salida. Esto es, filtros de salida es función no solo de la entrada actual, sino de las precedentes. Ahora vamos a ver, de acuerdo a todo lo visto en las unidades 1, 2 y 3, se nos pide diseñar unos filtros que permitan el paso de ciertas frecuencias de acuerdo a unos parámetros determinados. Entonces el primer filtro a diseñar es un filtro pasa abajo, que para este caso se diseñó un filtro tipo IR con una frecuencia de muestreo de 70 Hz, una frecuencia de corte en 30 Hz, y el filtro es un tipo Chebyshev tipo 2. Este filtro con estas configuraciones nos permite que el corte sea un poco más preciso a la hora de hacer el corte de las frecuencias que no va a dejar pasar, es decir, las frecuencias que estén por encima de 30 Hz. Después tenemos otro filtro a diseñar, que es un filtro pasabanda, que me permite pasar frecuencias entre los 30 MHz y los 300 MHz. También es un filtro Chebyshev tipo 2 y, y el filtro es un tipo IR. Este filtro lo que me hace es que me deja pasar todas las frecuencias que se encuentren entre los 30 MHz y los 300 MHz. El filtro tipo IR, otro de los filtros que se nos pedía diseñar, era el filtro era un filtro para bloquear las señales, o otro filtro pasabanda que me permitía pasar la información de las frecuencias de entre 30 MHz y 300 MHz. Este filtro es un filtro Chebyshev tipo 2, también me permite solo el paso de las frecuencias que estén entre este espacio, y para este filtro tenemos una frecuencia de muestreo de 650 MHz. Estos filtros que estamos diseñando son para, como problema era que la Agencia Nacional del Espectro necesitaba
realizar unos filtros para permitir o que permitieran el uso de las señales libres. Entonces, para la señal, en este caso el tipo de filtro VHS, VHF, son señales que se utilizan para la FM, la televisión, comunicación de aviones entre tierra-avión y avión-tierra, la telefonía, la marítima, radioaficionados y radiometeorología. Otro filtro que se nos pedía diseñar era un filtro UHF. Para este caso pues teníamos que el filtro tenía que ser un filtro pasabanda que tuviera un ancho de banda de 2700 MHz y una frecuencia central de 1650 MHz. Se decidió trabajar con el filtro tipo IRT, ya que permiten un poco o mejor los cortes de frecuencia y se trabaja mejor con ellos. El filtro diseñado también nos permite pasar de frecuencias de o permite dejar pasar frecuencias entre los 300 MHz y los 3000 MHz. El corte es preciso, de acuerdo a las configuraciones realizadas, no me deja pasar simplemente desde las frecuencias que se establecen. Otro filtro que nos toca diseñar es el filtro tipo IO que se diseñó. También es un filtro pasabanda, pero este filtro me deja pasar entre los 30 GHz y los 30 y los 3 GHz, perdón, y los 30 GHz. Una frecuencia de muestreo de 65 GHz y el filtro me permite el paso de las frecuencias entre esta ventana, entre los 30 GHz y los 3 GHz y los 30 GHz. Filtro Chebyshev tipo 2, un filtro tipo IR, porque como lo habíamos dicho permite un poco o es más preciso el corte que realiza a la hora de hacer el filtro. El último filtro, perdón, es un filtro EHS para frecuencias EHS del espectro electromagnético, que en este caso es un filtro pasa alto que me bloquea todas las frecuencias que estén por debajo de los 30 GHz y las que estén por encima me las deja pasar. Es un filtro Chebyshev tipo 2, una frecuencia de corte y como vemos aquí en la simulación, todas las frecuencias por debajo por debajo de los 30 GHz son bloqueadas, unas en mayor medida que otras. Durante el semestre, pues, para desarrollar el proyecto final, el grupo colaborativo realiza los dispuestos en la fase 2, en donde se logra la apropiación de los diferentes conceptos teóricos acerca de las señales discretas, continuas y muestreo de señales. Además, cada participante adquirió destrezas en el tratamiento de señales analógicas y digitales al realizar las operaciones de desplazamiento, reflexión, amplificación y muestreo de señales. Para la fase 3 se trabajó con los conceptos sobre la transformada Z, convolución, transformada de Fourier y lo que nos permite adquirir destrezas en el manejo de MATLAB y se interioriza la importancia de esta herramienta computacional para el desarrollo para el análisis de comportamiento de sistemas LTI continuos y discretos. En la fase 4, que básicamente es la más relevante ya que nos da las herramientas necesarias para poder realizar filtros, los filtros solicitados, se estudian los conceptos más importantes sobre los filtros digitales IR y FIR y se diseñan correctamente varios tipos de filtros a través de MATLAB, logrando así construir dos de los filtros que se requieren para el proyecto final. En conclusión, el resultado muestra que se diseñaron los 6 filtros. Como resultado del desarrollo del proyecto final se logra un diseño apropiado de los 6 filtros solicitados que brinda un orden bajo y bastante selectivos. El proyecto queda finalizado porque solo abarca el proponer el diseño de filtros digitales FIR o IR para cada una de las frecuencias, es decir, que el filtro solo el proyecto solo nos pide realizar
el diseño de los filtros FIR o IR. En este caso se trabajó con los filtros tipo IR. Se resalta que la tutora nos brindó la oportuna retroalimentación de los aportes, siempre contestó las consultas por Skype y las webconferencias brindaron las herramientas necesarias para la realización de las actividades propuestas. La bibliografía utilizada para el desarrollo de esta actividad fueron los libros que pues están puestos en el entorno de conocimiento. Sin embargo, están los registros aquí, son el procesamiento digital de señales analógicas digitales de la segunda edición de Thomson, de Ashok Albartar, y los que registro acá en este momento. Muchas gracias por su atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.